¿qué es eso de los sentimientos? ¿Qué es eso de los sentimientos? O sea, ¿cuál es el estatuto antropológico del mundo afectivo? Y para decirlo breve y sencillamente y que tengamos esta idea básica clara, podemos decir que un sentimiento es una información sobre la conveniencia del objeto a la facultad. Es decir, si alguno se pregunta, oye, ¿qué es eso de los sentimientos? Pues es información. Ese es su estatuto antropológico, información. ¿Qué tipo de información? La conveniencia del objeto a la facultad. Es decir, qué tan solidarios están siendo el acto, la operación de conocimiento y su objeto. ¿De acuerdo? Es decir, que qué tan bien está funcionando la facultad o qué tan positivo le es el objeto a la facultad. Por eso podemos decir que los sentimientos no nos hablan en primer lugar de las realidades externas, sino de la actividad antropológica, de nuestras facultades o instancias humanas. En ese sentido tienen una gran utilidad los sentimientos, porque nos dicen qué es lo que está pasando antropológicamente. Y para un poco ejemplificar este planteamiento sobre los sentimientos, quisiera pues usar la imagen de la guitarra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la guitarra? Pues la guitarra podríamos hacer una especie de imagen con el mundo afectivo. El rasgueo de las cuerdas, pues no equivale al sonido. Una cosa es rasgar las cuerdas y otra cosa es el sonido que ese rasgueo es emitido. Por su parte, la caja de la guitarra podemos decir que es la capacidad de matizar los sonidos, la capacidad que tiene de matizar los sonidos. Quien se hace cargo de los sonidos es el guitarrista e indirectamente el público, ¿no? El interlocutor. ¿Y qué es pues los sentimientos? Pues en esta imagen, los sentimientos son los sonidos. Los sonidos son los sentimientos y no hay que confundirlos con el rasgueo, no hay que confundirlos con la caja, no hay que confundirlos con el guitarrista. El sonido son los sentimientos, entendidos pues toda esa gama, ¿no? Los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, los afectos del espíritu. El rasgueo es entonces el acto, que es solidario con el sonido. Pero si se rasga mal la guitarra, pues el sonido informa distorsión, error en el rasgueo, disfuncionalidad, ¿de acuerdo? Si se rasga mal la guitarra. Y la caja, podríamos decir, aunque las imágenes pues nunca son exactas, podríamos decir que la caja es la facultad o el hábito innato, si cabe. La caja es la facultad. ¿Qué es lo que hace la caja? Pues matiza los sonidos. ¿De acuerdo? El guitarrista en este sentido es el yo, o si cabe, la persona, ¿no? Y el público son los demás, la intersubjetividad afectiva. Con esto se puede entender que el mundo afectivo es como esa resonancia, es el sonido que indica, que informa la actividad del guitarrista. ¿De acuerdo? Espero que la imagen le sirva y con esto lo que quiero es simplemente dar un enfoque rápido, básico, de cuál es el estatuto antropológico del mundo afectivo. En ese sentido, hay que decir que em, pues toda esa constelación antropológica de la afectividad, pues es siempre entonces positiva o negativa, más positiva o más negativa en la medida en que hay una concordancia entre la facultad y el objeto, más afectiva, más positiva o más negativa. De tal modo que simultáneamente hay una correspondencia, una solidaridad afectiva
entre toda la estructura antropológica del hombre, ¿no? Es decir, a nivel sensible, pues caben, aquí no hay que atraparse mucho con las palabras, ¿no? Yo me parece que lo más correcto, aunque no es lo que hace eh, muchos filósofos, lo más correcto es al nivel sensible llamar sentimientos, porque precisamente se sienten, ¿de acuerdo? Y hay positivos y negativos para cada diverso sentido. También podremos una afectividad más profunda, pues serían a lo que yo le llamo emociones, pero muchas veces, insisto, se utilizan los términos indistintamente, de modo diverso, ¿no? No hay que atraparse con la terminología. Me parece que emociones es más propio de las pasiones del alma, porque emociones viene de movimiento, de emoción. Entonces, pues es lo que mueve la inteligencia y la voluntad son lo que mueven al hombre, ¿no? Las llamadas grandes pasiones del alma. Y para ello hay emociones positivas, por ejemplo, la admiración, el optimismo, el entusiasmo, el interés, emociones positivas del intelecto o emociones negativas. Cuando alguien está aburrido, ¿qué es lo que indica el aburrimiento? Lo que indica el aburrimiento es que la inteligencia no se está interesando. Es decir, que no hay correspondencia entre la inteligencia y el objeto que se está conociendo. No hay correspondencia, se ve. Y entonces el sentimiento, en este caso la emoción intelectual del aburrimiento, nos da noticia de esta disfunción, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en la perplejidad. ¿Qué significa la perplejidad? ¿De qué da noticia? Los sentimientos dan noticia, informan. ¿De qué da noticia? Da noticia de que la inteligencia no consigue conocer. Cuando alguien está perplejo, es que la inteligencia está paralizada, no consigue conocer más. ¿De acuerdo? No que el objeto le parezca aburrido o falto de interés, sino que está perplejo. No consigue la inteligencia avanzar, ¿se entiende? Y así podemos hablar también de los estados de ánimo que pues son más propios de lo que podríamos llamar antropológicamente el yo o la sindéresis, los hábitos innatos, una serie de mundo afectivo que es mucho más estable en el hombre. Por eso son estados de ánimo, son esa afectividad mucho más profunda. Y por último, los que podríamos llamar afectos del espíritu, que son propios del ser personal, de la intimidad humana. Son los afectos más profundos, como la alegría, por ejemplo, o eh, la tristeza, la llamada asidia espiritual, ¿no? O el amor, el enamoramiento y el odio, etcétera, ¿no? Bien, pues con esto lo que he querido es darles una panorámica sencilla, sin hacer todo un desarrollo, para que tengamos claro pues lo básico sobre el mundo afectivo, ¿de acuerdo?